con cada gestión de gobierno que asume en el Poder Ejecutivo Nacional, se instala una nueva pedagogía de Estado. La pedagogía de Estado de Cambiemos insistió y aprendimos que era necesario sincerar el precio de las tarifas de servicios como energía, agua, gas, y llegamos hasta hace unas semanas con esa idea. Sin embargo, ahora hablamos de congelamiento de algunas tarifas. Vamos a estar aquí con un economista especializado en economía de la energía, profesor universitario y también un especialista en administración financiera del Estado, de los bienes públicos. Muchísimas gracias, Andrés Di Pelino, por estar aquí. A ustedes. Andrés, ¿qué pasó? Pasaron cosas, evidentemente. ¿Qué pasó? Que pasamos de una tarifa de alguna manera sincerada a tarifas controladas o congeladas. Bueno, acá daría la sensación de que estas medidas que se acaban de anunciar en verdad son un paliativo, no van al problema de fondo que sigue siendo el descalce que tuvieron las tarifas durante más de 15 años. Razón por la cual, bueno, ahora lo que se está pretendiendo es ayudar, si se quiere, a los usuarios, consumidores, con una tarifa que no aumente por unos meses, ¿no es cierto?, hasta que, bueno, ocurra algo nuevo, salga un nuevo plan de estabilización macroeconómica, asuma un nuevo gobierno, etcétera. Esto es como para tirar, ¿no es cierto? Tirar, aguantar, como se diría. La preocupación está en que este nuevo atraso a las tarifas, nuevamente después, ¿cómo se va a revertir? Claro. Es decir, el día después, digamos. el día ¿no? después. Yo las atraso, yo las plancho. En verdad tampoco es que las plancho como se está la gente creyendo, porque recordemos que electricidad es de orden, está provincializada. Sí. O sea que, excepto aquellos usuarios que estén alcanzados por elementos de la tarifa de orden federal, Sí. el Poder Ejecutivo Nacional no tiene incidencia allí. Entonces son las provincias las que tienen la facultad de llevar a cabo revisiones tarifarias, actualizar las mismas y demás. Y el caso del gas, que es donde sí impacta más fuerte toda la problemática energética actual, es donde no se está, digamos, tocando el precio. Claro, entonces daría la sensación como que esto no tiene mucho sabor, ¿no? Termina siendo poquita cosa, ¿no? Vamos por partes. El tema del gas me parece particularmente interesante porque, como recién explicaba Martín Rodríguez Yebra, no se toca, o sea, se va a sostener el aumento decidido, pero en lugar de que ese aumento lo absorba el consumidor, lo va a absorber el Estado. Así es. Eso es de alguna manera subsidiar el precio. Bien, no? Acá hay dos elementos. Por un lado, lo que se conoce como la tarifa plana, que es una propuesta que procede, digamos, de los socios del PRO en Cambiemos, especialmente de la Unión Cívica Radical, Sí. que ha trabajado esto con mucho detenimiento, con mucha profundidad. Lo que hace esa tarifa plana es, digamos, distribuye las cargas a lo largo del año. O sea, le quita la estacionalidad. Sí, los picos. Exactamente. Le quitaría la estacionalidad y la plana. Es como si yo dijese, bueno, en invierno, que consumo más gas, voy a pagar un poco menos, porque en el verano, Que consumo menos. que consumo menos, pagué un poco más. Claro. Allí hay un elemento financiero que de alguna manera se resolverá, porque es impensable que ese costo financiero lo terminen asumiendo las empresas. Claro. Entonces allí habrá alguna cuestión que habrá que discutir, pero esto es en esencia, digamos, la tarifa plana. La tarifa plana no es un ahorro. Ustedes recordarán que el ministro Aranguren se oponía enfáticamente a la tarifa plana porque él sostenía que los precios eran la mejor señal que los usuarios, que los consumidores debían recibir. Entonces era la idea de, si consumís mucho, paga mucho, para que te duela y entonces te cuides en la próxima boleta. Claro, y esto no funcionó. Ahí está la idea de que el ciudadano común tiene algún control sobre su consumo y sobre la plata que tiene que pagar por ese consumo, de manera que si tenía todas las luces prendidas, apagar algunas. Sí, el tema es que una vez que yo ya no tengo todas las luces prendidas, ¿qué ocurre? Igual sigue Ya siendo, no tengo nada para pagar. Claro, sigue siendo caro la luz. Exactamente, porque ese razonamiento que decíamos recién, de que el precio era la única señal que debía recibir el consumidor a los efectos de ordenar su comportamiento, su conducta, tuvo un error garrafal, que no entendió que los servicios públicos son inelásticos en términos de la demanda. Claro. ¿No es cierto? Esto es un concepto que por ahí el común de la gente no tiene por qué conocer, pero podemos brevemente, digamos, señalarlo. Es decir, cuando en un servicio público vos aumentás el precio un X% y la demanda
cae menos que ese X%, Sí. decimos que es inelástico. Claro. Entonces, imaginémonos un enfermo decir, que recibe un medicamento. Lo que ¿Cómo estás hace? planteando, Andrés, es que si aumenta el precio de, por ejemplo, el gas o de la electricidad, el consumidor no baja su consumo. Exactamente. Todos recordaremos cuando en la Ciudad de Buenos Aires se aplicó un fuerte tarifazo, fue con la administración anterior, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la Nación, le transfirió los subtes a la ciudad. Sí. Y el presidente Macri aplicó un fuerte tarifazo del 120 o 120 y pico por ciento Sí. en el pasaje. Sí. Uno diría, bueno, no viaja más nadie en subte. No, la demanda Sí, de sí. subte cayó apenas por arriba del 10%. Claro. O sea, 120, 10%. Totalmente inelástico. Claro. Este es el problema que hay que entender. Ahora, el tema gas, dijiste, es impensable que las empresas, distribuidoras de gas, Distribuidoras y transportistas. y transportistas de gas, asuman este aplanamiento y este porcentaje que no se va a trasladar a los consumidores. Lo financiero. La preocupación es que las empresas no quieren recibir que le trasladen esa problemática financiera porque dicen, en última instancia, es una decisión del gobierno, Sí, sí. es una decisión de políticas públicas, buena, mala, peor, mejor, la podemos discutir, pero la empresa dice, ¿por qué me lo van a trasladar a mí? Porque acá el problema de fondo es que lo que se debió haber hecho para reordenar el sector energético fue haber ido a una rediscusión de los contratos. Es decir, haber tenido una discusión de fondo de los contratos, de términos, concesiones, calidad del servicio, Claro, pero inversiones, etcétera, y no se hizo. No se hizo y llegamos a esta Se situación. pretendió resolver todo vía tarifazos. Sí, sí, sí. Y no Claro, tocando funcionó. precios. Andrés, en relación a la energía, tampoco, es decir, efectivamente la gente no va a pagar alguno de los tramos del aumento que se preveía. ¿El Estado se va a hacer cargo de eso? ¿Cómo funciona? Bueno, el anuncio es que el Sí. Estado se va a hacer cargo. El anuncio es en un gran número así, una gran bolsa de 9.000 millones, lo que se está hablando, que los aportaría el Tesoro. No queda muy claro, obviamente va a tener que ser a través de un subsidio, pero no queda muy claro, no hemos podido ver en el anuncio la apertura presupuestaria Sí, sí. de todos esos conceptos, que sería interesante conocer. Andrés, empezó a haber ya cuestionamientos a esta decisión, sobre todo en torno al impacto real en el bolsillo de la gente. Mínimo. Mínimo. Mínimo, casi imperceptible, porque en verdad lo que a la gente la está destrozando es la inflación. Es la inflación y el descalce que hay entre los aumentos en sus ingresos, en pesos, sea un salario, sea una jubilación, una pensión, el monotributista, que a duras penas se arregla, versus los aumentos de los precios generalizados. Claro. Acumulamos una inflación al mes pasado, que salió de marzo, 4,7, punta a punta, casi 55%. Claro. Hay que decirlo claro, la Argentina está tal vez en la puerta de una hiperinflación moderna. Esto es lo que están señalando muchos economistas. Hiperinflación moderna es distinta a la No. hiperinflación de Alfonsín. No es la de Alfonsín, no ¿Por es la qué? de Bolivia, no es la de Alemania de la década del 20 del siglo pasado. ¿En qué se diferencia? Es una ¿Cómo era la de Alfonsín y cómo sería la inflación hiperinflación fueron moderna? picos. Los precios tuvieron corridas fenomenales en periodos puntuales y Sí. veníamos con una inflación enorme. Sí. Virtualmente nos quedamos sin moneda. Virtualmente nos quedamos sin moneda. Y acá puede ocurrir algo parecido, pero lo que llamamos moderna es porque en el mundo no hay inflación, sacando la Argentina, Venezuela y Sí, 2-3 sí. países del África, Sí. Irán, si se quiere, Sí. sumémoslo, no hay inflación. Entonces es un mundo sin inflación. ¿Pero se Cuando comporta distinto a la hiperinflación? Exacto, porque no están las problemáticas que hubo en la década del 70, del 80 y demás. Entonces lo que vamos a tener es una inflación que ya se meta en los 3 dígitos, y si tenemos una inflación en 3 dígitos, de ahí a ¿Tres dígitos a qué espiralar- te referís? Más del 100. Más del 100, pero al año. Anual. Más de un 100 anual, punta a punta. Estamos lejos, estamos en la mitad de ese recorrido, por lo menos. Pero está esperando. espiralando. Pero está espiralando. Y ya algunos están anunciando que el mes de abril puede traer una inflación incluso más grande a la de marzo. Lo cual ya es gravísimo. Y cuando la inflación espirala, lo que queremos decir es que se te va para arriba y no la parás. Y ya no te sirve ni la política monetaria, ni la fiscal, ni la cambiaria. Quedaste, digamos, te quedaste sin moneda. ¿No es cierto? Porque cuando la moneda no cumple una de sus 3 funciones básicas, que es ser reserva de valor, y la moneda argentina, el Sí, peso, sí, sí, no sí. la cumple, te quedaste sin moneda. Estás yendo a una cuasimoneda. Estás en una cuasimoneda. Ahora, Todos se Andrés, sacan los pesos de encima. Nadie quiere tener pesos. Las medidas anunciadas, como este plan con el adjetivo de plan alivios, Sí. digamos,
subrayando ese adjetivo, esa característica de alivio, hacen pensar que el gobierno no piensa que estructuralmente estas son las soluciones. Si es un alivio, es un paliativo. Este recreo en el tarifazo, ¿cómo impacta en términos de estos cimientos estructurales que el gobierno se viene proponiendo construir? Bueno, ahí en verdad hay como una suerte de contradicción. Porque este gobierno terminó haciendo todas las cosas que criticó del gobierno anterior. Ajá. Es decir, esto de ir a los acuerdos de precios, a ir congelamiento, en su momento se acuerdan la regulación de los valores de las naftas, de los combustibles, etcétera, terminan yendo a contramano de la libertad, digamos, que pregonaba al asumir, ¿no es cierto? Entonces, en verdad esto no cambia en esencia la problemática, no vamos a encontrar nada nuevo a partir de que estos congelamientos transitorios, en definitiva, transcurran, pero el problema va a estar cuando, digamos, haya que volver a retomar el camino de la normalización tarifaria. Claro. Y ahí entonces en verdad uno no sabe qué es lo que va a terminar ocurriendo. Y el tema del gas, insistimos siempre, el tema del gas, el valor del gas en boca de pozo, dolarizado, ese ha sido la madre de todos los problemas. Claro. Y ese es el problema que el gobierno no logra resolver. Ahí está el problema que no logra resolver. Aún con la gestión de Guillermo... El actual secretario. Sí, el actual secretario. El licenciado Lopetegui. Lopetegui. No, son digamos, manotazos ahí de ahogado que está tratando de acomodar algunas cuestiones que los dos secretarios anteriores no habían logrado ordenar. Pero en definitiva acá lo que falta es un plan macroeconómico. Es decir, la Argentina no tiene un plan de estabilización macroeconómica. Y mientras no lo tenga, no va a poder ordenar su economía. Hace 10 años que la Argentina no crece. Claro. Llevamos 10 años, estamos con el PBI per cápita del 2008. 11 años. Estamos parados, estancados. No lo tiene porque es costoso políticamente implementar un plan macroeconómico. Mire, en términos de qué intereses toca, qué corporaciones toca. Bueno, a ver, esta es una pregunta compleja de responder, pero yo diría, ha faltado coraje político para resolverlo y ha habido una gran inoperancia en los funcionarios de las carteras económicas y esto fue visible, es decir, arrancamos con políticas macroeconómicas contrapuestas al inicio de la gestión, política fiscal expansiva, monetaria contractiva. Entonces era como agarrar una soga, uno tira de un lado y el otro tira del otro, no vamos a ningún lado. Cambiaron los funcionarios, el problema no se resolvió, entraron funcionarios con un estatus o digamos, unos antecedentes incluso inferiores a los que estaban antes, entonces esto no se termina de ordenar nunca, parece, digamos, un permanente amateurismo que el gobierno, yo creo que ya a esta altura, 3 años y medio y contando, no tiene ya chances de resolver. Claro, claro. Si uno piensa en la continuidad kirchnerismo o en la continuidad por lo menos de sucesión, ¿no? Kirchnerismo, Cambiemos. ¿Está siempre la misma estructura o estructura en términos de cómo se distribuye la riqueza? Hay una masa de pobres que crece y hay una falta de reforma estructural de la matriz productiva. ¿Ese es el gran problema? Sí, falta una transformación y esa transformación en parte es cultural. Digamos, no podemos atribuírsela a un único gobierno. Los argentinos tenemos problemas que no logramos entre nosotros resolver y las consecuencias están a la vista.